¿Cómo está, Nico? Sí, se cayó, no sé, porque se me tildó todo. Se Y hizo bueno, un ¿sabes? ruido como crack y a mí se hizo como un crack y ¡pum! No escuché más nada. Sí, estaba buenísimo ahí, como estaban ahí con Marcelo a pleno intercambio de conocimientos. Bueno, a ver, bueno, Mi postura era que el mayor no me dejó, pero ya lo conozco al mayor, es un fenómeno. Mi postura es que, a ver, el derecho internacional, no importa quién ataque a quién o qué haga con qué. El derecho internacional establece la autodeterminación y no estoy hablando de los pueblos implantados. Y en la zona del Donbass hay pueblos implantados por Stalin en la década del 30. Eso es conocido por todos. Ahí está el mayor. A eso iba yo. Yo estoy hablando del Qué derecho lástima internacional que estamos, aplicado. qué Ardich. El derecho internacional habla precisamente de que los pueblos, las naciones que están reconocidas por otras naciones, estamos hablando de Naciones Unidas, las que están reconocidas como naciones independientes, son las que tienen que resolver sus problemas de manera interna y no tiene que venir una tercer potencia por ningún motivo a tratar de imponer por la fuerza, menos aún, la solución o la pacificación del problema que haya en esa nación. Esa es la realidad, porque con ese pretexto el día de mañana vamos a tener problemas con los No, mapuches y nos van a poder invadir. pero A Nico, eso lo que es cierto que ha pasado de todo en la historia, hermano. Han entrado obvio, es que ha a pasado, a Panamá y ver, se han llevado preso. Han entrado a Panamá y se han pero llevado preso al presidente. A ver, yo entiendo perfectamente la posición del mayor y una cosa es la realidad y una es la teoría, yo siempre lo digo eso. En la realidad el mayor tiene toda la razón del mundo, en la realidad a veces uno no hace lo que quiere, hace lo que puede. Y por lo general las naciones van, las más poderosas todavía van en pos de sus objetivos personales, por decirlo de una manera, y no y les importa tres carajo lo que le pasa a lo que está en el medio. Esa es la realidad, ahí le doy la derecha al mayor de acá a Jamaica. Pero a lo que me refiero es que el derecho internacional establece que las naciones deben resolver sus problemas ellas mismas, sin la intervención de terceros. Ahora, que no se cumpla es otro tema. Por eso yo muchas veces, y a eso es lo que yo quiero ir, yo, más allá del conflicto ucraniano, yo por muchas veces digo, ¿para qué está la ONU? ¿Para qué están las Naciones Unidas? Primero, ¿para qué está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Si lo que mandan son ellos. O sea, tienen el poder de veto. ¿Para qué está el Consejo que se reúne una vez por año para escuchar discursos lindos? Si no, a ver, hoy en día para mí las Naciones Unidas son un organismo obsoleto ya, porque no cumplen la función que tiene que cumplir. Es más, hasta la NATO está teniendo problemas internos y se está viendo porque Rusia, con el conflicto Rusia-Ucrania, estamos viendo como Polonia está un poquito enojada con el resto de la NATO, Francia está muy enojada, los británicos ya empezaron a mandar, como que cada país ya se está cortando solo. Yo creo que este conflicto va a traer una, un cambio de paradigma a nivel mundial muy grande, como todos los conflictos, pero este sobre todo, porque como bien dijo el mayor Marcelo Chambía, hace 10 años atrás, 15 años atrás, éramos un mundo donde había una única potencia, y hoy tenemos tres potencias, y va a haber un equilibrio entre las tres potencias terrible. Y esto para mí es parte, y creo que el mayor comparte, esto es todo parte de una agenda ya planeada, que es la famosa Agenda 2030, donde va a haber una dominación de los poderosos y un subyugamiento de las naciones menos desarrolladas. No sé qué opina usted, mi mayor. No, por supuesto que en eso coincido plenamente con vos. Ahora, vuelvo a decir, hay que pensar con realismo en la política internacional. Yo entiendo los principios, este, esos principios son pilares de la actitud histórica argentina en el derecho internacional, pero, a ver, supongamos, por decir un ejemplo, que en la provincia de Tarija, en Bolivia, hubiera un 90% de población argentina, y ese 90% de población argentina que fue migrando y que está ahí, de golpe empieza a ser perseguida, discriminada,
etcétera. Estoy planteando esto de laboratorio, no estoy diciendo que sea exactamente el mismo caso. ¿Y no habría un interés por parte de la Argentina de proteger a sus ciudadanos? Tampoco lo ignora eso el derecho internacional, y ha sido invocado muchísimas veces en intervenciones que generalmente lo que tenían era otra intención, eran verdaderamente una excusa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que faltó habilidad, me parece, faltaron estadistas para solucionar este problema, porque te vuelvo a decir, Nicolás, es verdad que en los años 30 se instaló mucha población rusa, propiamente rusa, y en eso te asiste toda la razón. Pero vos te olvidás de lo que yo dije, y que no son palabras mías, de Huntington, de que es un país escindido. Hay un país que tiene una religión y un idioma y una idiosincrasia, porque lo dijimos antes, por haber sido parte de Polonia en su unión con Lituania, haber sido parte del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Y hay otra parte más al este, ucraniana, no implantada, que es prorrusa. Ese es el problema de Ucrania. Y vos me decís, y te des la razón, ¿es un problema interno de Ucrania? Sí, es un problema interno de Ucrania. Ahora, ¿a vos te parece que la mejor forma de solucionarlo es decir, che, yo me voy a unir a la OTAN y voy a meter, y tengo la capacidad, o está la probabilidad de tener misiles a 5 minutos de Moscú, o a 10 minutos de Moscú? Es muy imprudente. A ver, si yo tengo un programa... Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. A ver, política o sea, el planteo suyo de lo que fue la diplomacia, tanto de un lado como del otro, fue terrorífica. Yo creo que desde el lado de la NATO, de los Estados Unidos, o sea, del lado occidental, se la fogoneó a Ucrania en cierto sentido para pararse de mano contra Rusia, y cuando los rusos se le vinieron encima, de la NATO y los norteamericanos miraron para otro lado como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Como Ucrania, para el mundo, para la prensa, no sé cómo decirlo, o sea, como para el marketing, vamos a decirlo, aguantó más de lo que se imaginaba, porque yo creo que para lo que se imaginaba Occidente, Ucrania, militarmente hablando, aguantó mucho más de lo que muchos pensaban que iba a resistir. Y esa es una realidad. Los mismos rusos lo reconocen. Ya que los rusos reconozcan 500 muertos, ya, porque los rusos no son de reconocer mucho las bajas que tienen, ni la Segunda Guerra Mundial las reconocían. Pero a lo que voy es eso. Yo creo que falló, y ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, que no hubo un solo estadista a la altura de las circunstancias. Pero ya hace muchísimos años que creo que la única vez que funcionó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue en la Guerra de Corea, cuando casi los comunistas llegan hasta a ocupar la totalidad de Corea, y la ONU intervino, pero intervino porque se quedó dormido el representante ruso, porque si no, no hubiera intervenido y hoy Corea sería toda comunista. Pero creo que fue la única vez en la historia, después nunca más. Yo creo que diplomáticamente fallaron todos, y las cosas, el tema es que como dijo usted el otro día, que hoy lo repetí yo, que la guerra es un tsunami, y las guerras saben cómo empiezan pero no cómo terminan, y la escalada que puede llegar a tener esta guerra es bastante importante, porque es bastante importante. Y en cuanto al tema de Finlandia, sí, yo me acordaba, pues me acuerdo porque lo tuve que estudiar como loco, que fue el conflicto de Karelia, que fue el que detonó la guerra de invierno, donde si bien el ejército finlandés combatió de una manera excepcional, tuvieron que terminar firmando el pacto con Rusia, el pacto de paz con Rusia. Bueno, después fueron con los alemanes de nuevo, tuvieron que volver a firmar otro pacto de paz, y bueno, creo que Finlandia, corríjame mi mayor, fue la única nación en el mundo que terminó de pagar las reparaciones de guerra recién en los años 90, 80 o 90
a la Unión Soviética, 80, porque en los 90 ya no estaba la Unión Soviética, a la Unión Soviética, y perdieron todo lo que era el Istmo de Karenia, ¿no? Porque las tenía muy cerquita de Leningrado y a los, digamos que a los soviéticos no les convenía. Pero es verdad, acá falló muchísimo la diplomacia, y bueno, cuando falla la diplomacia, los que hablan son los fierros. Y hoy lamentablemente están hablando los fierros, y esperemos que se puedan sentar a una mesa de negociación y se llegue una paz realmente que sea digna para los dos países, porque para los dos pueblos, no sé si para los dirigentes de cada pueblo, pero igualmente sí, yo creo que el presidente ucraniano se esperaba una cosa y resultó otra. Puede haber mucha propaganda o no, pero el tipo está en Kiev y no se movió. Pero bueno, es mi opinión, mi manera de pensar, y yo lo veo así, ¿no? No quiere decir que yo tenga la razón. Bien, a ver, buenísimo. Entonces, bueno, va viniendo gente de vuelta. Si pueden, si quieren pedir micrófono, pidan. Sigan nuestros perfiles: Nicolás Salgado, Marcelo Zambías, Gustavo, Abate Natalia como figura acá. Hugo Britos, y bueno, mi perfil es Gusti Natacha, por si no saben, y el gato también, bueno, que está acá, el gato de Verdaguer también, que siempre está acá con nosotros. Bueno, a ver, hay varias manos levantadas. Empezamos con vos, gato, que no hablaste nada. ¿Cómo andan? Buenas noches. No sé si se escucha ¿Cómo bien. estás? Buenas noches, sí, te escuchamos. Bueno, una Muy cortita bien. y lo dejo hablar a Román. Que hace mucho Bueno. que tiene la mano levantada. Le quiero contestar a Nat, que habló de por qué no interviene Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Vieron el discurso de Biden, supongo. Le dijo de todo a Putin, casi hasta que le declara la guerra, pero simplemente no interviene porque no han tocado un país de la OTAN, y dio una advertencia: si tocan a un país de la OTAN, va a intervenir la OTAN, si no, no va a intervenir. Hubo una conferencia de prensa de Boris Johnson que lo encaró una periodista, si no me equivoco, ucraniana, y cara a cara le dijo: señor, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no interviene? No sé si alguno la vio, si no la busco y se las puedo mandar. Y Boris Johnson simplemente le contestó: estamos haciendo todo lo que podemos hacer, no puedo intervenir, porque si intervengo se va a armar una guerra mundial, y si se arma una guerra mundial, muy probablemente se arme una guerra nuclear. Lo mismo pasa que si la OTAN ataca a Rusia, ¿qué hizo China? Dijo que si la OTAN ataca a Rusia, China va a intervenir. Y lo que yo pienso, ¿por qué China hasta ahora no se metió? Y ahora se quiere meter si la OTAN ataca a Rusia, porque se quedaría solo China, porque toda la OTAN contra Rusia creo que no tiene ninguna posibilidad. Rusia, si contra los ucranianos no les puede ganar, se quedaría solo China, y existe el problema de que vayan después por China. Eso es una opinión mía, pero las dos conferencias de prensa, tanto Biden como Boris Johnson, dijeron que si atacan a algún país de la OTAN, solamente si atacan a algún país de la OTAN, van a intervenir militarmente, ¿no? Pues ya están interviniendo, enviando armas a todos los países del mundo. Nada más que eso. Bueno, mirá, muy interesante lo que decís, y ponés por ahí indirectamente el dedo en la llaga en la OTAN, ¿sí? Porque acá el principal beneficiario de todo esto, que, digamos, ya hicimos el análisis histórico, las razones que asisten a Ucrania y las razones que asisten a Rusia, y digamos, llevado esto a un plano racional, te das cuenta que los que están vendiendo armas, los que, los que por un lado le mojaron la oreja a Putin y por el otro lado envalentonaron a Ucrania, son los países de la OTAN, que después, por supuesto, no van a derramar su sangre ahí.
Ellos van y derraman la poca sangre en lugares como, no sé, Eritrea, ¿está bien? Somalia, donde tienen algún interés, como países africanos que tienen diamantes. Entonces ahí sí van y actúan. Entonces no tenemos, a ver, vuelvo a decir, más allá de la pasión que despierta la guerra, las simpatías que despiertan la guerra, nosotros tenemos que tratar de tener la mente fría y ver quiénes están jugando acá tras bambalinas y quiénes están, porque, a ver, esos créditos que le dan a Ucrania, las armas que le dan a Ucrania, los ucranianos la van a terminar pagando, el negocio es de otros. Yo hago hincapié en eso porque fíjense ustedes que ellos no están sufriendo. Y sí, hacemos declaraciones y declaramos y amenazamos, pero los que están resistiendo son los ucranianos y los que están combatiendo, o ambos, son los rusos. Digo, es para que abramos un poco los ojos. Bien. A ver, Luis. No, yo solamente quiero felicitar al espacio por el nivel de interlocutores que tiene, el nivel de administradores que tiene, y es lo que estuve buscando desde que empezó este conflicto hace 7 días. Un lugar en donde se puedan escuchar todos los razonamientos y se puedan quitar las pasiones, si bien esto mueve pasiones, como decía Marcelo, porque si no, te nubla la razón. Entonces, esto, cuando uno está desde el lado emocional, perdés el raciocinio. De entrada, cuando el otro día hice mi ingreso en este space, hablé y dije cómo el país más asesino de la historia, que es Estados Unidos, no va a tener intereses en esta guerra. Entonces, ahora me siento avalado y respaldado, porque cuando uno escucha a maestros, tiene que callarse la boca, simplemente. Lamento, Nico, que te escucho mal. No sé si soy yo o es el resto, o si me pasa solamente a mí, porque también te considero valiosísimo en todo lo que estás opinando. De hecho, se ha generado yo creo que el mejor space de todos los que he estado, porque realmente cuando se habla con fundamento, con coherencia y se entiende la cuestión estratégica, uno puede sacar conclusiones. Y entonces parece como que queda bien estar hablando de Ucrania solamente y no mirar la otra parte. Yo no digo que yo no soy antiguerra total, quisiera como las Misses Universo que pase en el mundo, pero la verdad que el mundo no es pacífico, no es pacifista. Entonces, lamentablemente, hay que tomar las cosas como se las están tomando, y yo celebro. Mi intervención solamente es para felicitar por el space y para Nico, a ver si te puedo escuchar mejor, porque tu micrófono, la verdad, yo por lo menos no lo escucho bien. Gracias. Sí, pido disculpas por mi micrófono. No sé qué le pasa a mi teléfono, pero hace días que mi micrófono viene haciendo, cada vez que, mientras más duran los espacios, más eco. Parece que me lo hace a propósito, el desgraciado. Te casa antes que yo. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Nos inspiran a seguir y a ponerle toda la garra y toda la pasión que tenemos por la geopolítica, por la política. Yo como un entusiasta, y Marcelo y Nicolás como dos expertos que son, y yo los admiro y los respeto, y la verdad que para mí es un orgullo que estén acá, digamos, casi todos los días, o por lo menos cada vez que abrimos. Y bueno, como decís vos, uno por ahí tiene el respaldo de opiniones, digamos, con otro tipo de visión, ¿no? Por ahí que se escapa a lo que por ahí se encuentra en la oferta de por ahí opinología típicamente argenta, que bueno, nos encanta opinar y bueno, y decir cosas, y muchas veces por ahí desde la bondad y desde la búsqueda de la reflexión, pero a veces se carece de cosas, digamos, técnicas,
que hay que, digamos, tener en cuenta, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, en este tipo de conflicto como este que estamos analizando. Así que la verdad te agradezco muchísimo por las palabras, gracias, sinceramente de corazón. Le quiero dar la El bienvenida. padre Sí. Román hace mucho que está, Agusti, perdóname. Bueno, Padre, ahí le damos la palabra a Román. Les quiero dar la bienvenida a los que están llegando. Vamos a seguir hasta 2:10, que ya es medio tarde. Y bueno, si quieren entrar, preguntar algo, este es el momento. Les pido a los que tienen la mano levantada como para decir algo que vayamos haciendo participaciones breves, así pueden hablar todos antes del cierre y bueno, digamos, orientando alguna reflexión o algo. También a los que nos están escuchando ahora, por favor sigan nuestras cuentas, así pueden ver el espacio, ¿sí? Pueden visualizarlo en su línea de tiempo y siempre que hagamos espacio les vamos a aparecer y ustedes pueden ahí analizar la temática que vamos a tomar, así de esa forma pueden ingresar y pueden participar hablando, opinando o preguntando. Bueno, eso, a ver, Román. Bueno, en primer lugar, no quiero hablar mucho, ¿sí? Porque me parece que cuando yo empecé a hablar, ahí es donde empezó la discusión. En primer lugar, quiero agradecer a señor Marcelo que hizo una introducción de lo que yo quería decir, ¿sí? En segundo lugar, porque explicó perfectamente, se nota que está bien orientado en la historia y en todo lo que pasaba en Ucrania y en Unión Soviética. En segundo lugar, viste, quiero ya hablar como psicólogo. Fíjense que cuando una madre está diciendo muchas veces por día que vos a su hijo, vos sos inútil, vos sos inútil, vos sos inútil, ¿qué pasa? El niño empieza a creer en eso, que él es inútil. ¿A qué es lo que me refiero? Que Ucrania siempre fue dividida por un río que se llama Dnipro, ¿sí? Entonces fue Ucrania oriental y Ucrania occidental. La Ucrania occidental siempre fue gobernada por el austrohúngaros y todo lo que pertenece hoy en día a Unión Europea, ¿sí? Y la Ucrania oriental fue siempre gobernada a través del zar ruso, ¿sí? O sea, pertenecía siempre ruso. Entonces ellos, junto con su religión, con toda la influencia, les decían, ustedes son rusos, ustedes son rusos, ustedes son rusos. Y obviamente cuando a mí me repiten que yo soy ruso, yo empiezo a creer en eso. Y no fue un día, fueron los siglos que se les decía que son rusos. Es por un lado. Ya que en la otra parte se dice que Putin vino contra los nazis, ¿por qué entonces está bombardeando y atacando a la parte occidental, ¿sí? Oriental, perdón, que pertenecía siempre a Rusia? Porque están matando justamente a esa gente. Y no están los nazis. ¿Por qué no va y no mata a los nazis? Porque como yo creo que el señor Marcelo dijo que el Zelensky es judío, entonces ¿para qué matarlo? Si todos los judíos están contra los nazis. ¿Entienden? Entonces, para poder cerrar todo eso, quiero agradecer por toda la paciencia, por todos los comentarios, porque cada uno, como se decía, cada uno tiene su razón, pero hay que separar las cosas. Y como yo decía también, que siempre detrás de una guerra hay ciertos intereses. Y yo como un simple ciudadano ucraniano, yo como que percibo que a esos intereses usan a Ucrania como una carnada y bueno, dejo para que cada uno piensa en lo suyo, ¿sí? Así que lastimosamente están muriendo la gente, ¿sí? Y OTAN de verdad no puede ingresar con su ejército defender a Ucrania, porque son intereses, él no puede entrar, porque sí, de verdad va a desarrollarse una guerra nuclear. Y lo que ellos están haciendo, apoyan por lo menos con las armas, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias
por escucharme y dar ese espacio para decir unas ciertas palabras. Y bueno, que tengan todos las buenas noches, sobre todo que va a seguir hasta 12:10, pero yo ya debo ir a dormir porque mañana a las 7 tengo ya clases y no sé cómo voy a estar frente de mis alumnos. Te Bueno, Usted, padre, te es del agradecemos, Román. rito, una preguntita, discúlpame, Gusti, dale. ¿es del rito católico, digamos, o No, ortodoxo, o del rito oriental? yo soy de rito oriental, lo que se llama la iglesia greco-católica, ¿sí? Correcto. En Digamos, Buenos Aires, el patriarca de... eh, Sviatoslav. claro, correcto, Lo gracias. que está en Buenos Aires, en Capital, sí, en la Flores o Floresta, no me acuerdo bien. Ramón Falcón, ahí donde está la catedral nuestra, ¿sí? Correcto, ahí está, que fue la celebración, hace poco fue la celebración que se transmitió, porque el Sí, arzobispo sí, de sí. Kiev, el arzobispo de Kiev estuvo un tiempo acá estudiando algo cuando Exactamente, Bergoglio, digamos, estaba acá, todavía se conocen, son amigos. exactamente. Y justamente con él yo vine. Él me pidió para que yo vengo con él para trabajar acá en Argentina, ¿sí? Qué casualidad, Con Sviatoslav. qué casualidad. Sí, viste. Por eso ya estoy acá 12 años en Argentina y como yo dije en otro espacio, que ya me nacionalicé y ya Argentina ya es mi segunda patria. Bueno, nos alegramos mucho ha enriquecido evidentemente nuestro país con su Por- presencia. Porque yo ya trabajé en varios países y a lo que se refiere a Estados Unidos, ¿sí? Yo antes de venir acá, yo tenía que ir a Estados Unidos y la verdad que yo rechacé porque yo tengo mi forma de pensar y no estoy con ciertas cosas de acuerdo con la política de Estados Unidos. Por eso no fui a Estados Unidos. Tenía que trabajar en Washington. Bien, bueno, te agradecemos, muchas gracias, Román. Vos sabés que sos bienvenido acá. Vamos a seguir abriendo, bueno, espacios para tocar este tema, temas de política internacional y también, bueno, tocamos un poco la política nacional. Hoy no tanto, solamente hablamos un poquito, pero bueno. Te invitamos a que vengas cuando quieras y vas a tener un lugar para poder expresarte. Le doy los saludo a todos los que están ahí. Si quieren, tienen unos últimos minutos para expresar algo, pidan el micrófono, sigan nuestras cuentas y si pueden poner comentarios de qué les pasó cuando estuvieron acá, que si disfrutaron el espacio, si les pareció interesante, todo suma, críticas, todo, lo que ustedes deseen. A ver, las últimas palabras, Nacho, que no habló absolutamente nada. ¿Cómo te va, Nacho? Te pediría que hagas un aporte como para ir cerrando, pues ya estamos en el límite, que nos quedan unos 15 minutitos, así pueden también los demás dar su opinión final y ya iríamos cerrando el día de hoy. Nacho, no sé si estás ahí. Estás ahí muteado, me parece. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. La otra vez se me cayó el sistema, no sé qué pasó, que me tuve que ir, no fue porque no quería. A mí me gustaría aportar un poco tomando esto final del compromiso de la OTAN y los intereses que se juegan, ¿no? Y también esto del tema nazi. Creo que lo que hay que entender hoy es que lo que se está buscando es la destrucción de Europa. Ucrania es un medio nada más, y la destrucción de Europa es terminar con la OTAN. No es algo que se inició con Biden, es algo que se inició antes, expresado por primera vez por Trump, y De Gaulle lo había visto en su momento cuando se fue de la OTAN, el problema que significa la OTAN para Europa. En Ucrania están trabajando y no tenemos que dejar de
de hablar de estos temas, ejércitos privados. En realidad esos nazis son ejércitos privados, mercenarios, generalmente con muchísima relación con 3 empresas, 2 norteamericanas y una israelí, que son BlackRock, que es finanzas, Blackwater, que cambió de nombre, que es ejército, y Black Cube, esas 2 están en Estados Unidos, y Black Cube, que es inteligencia privada, que está en Israel. Esos actores han estado jugando el partido en Ucrania, que no puede jugar Ucrania. El fin, creo, en el gran tablero mundial es generar zonas de civilizatorias, que es la eslava, la china y la anglosajona. Y creo que tenemos que nosotros que estamos acá, que quizás somos jugadores que creemos de reparto, pero no somos de reparto, tenemos que incorporar la visión del tablero de la relación imperio y periferia, ¿no? Porque ese tablero no lo juegan los imperiales que están arriba, jugamos los que estamos abajo de la línea de Ecuador, digamos, nada más. Y ese tablero, ¿cómo nos afecta hoy Ucrania? Bueno, nos afecta que cuando Europa no sea más OTAN, digamos, que se retiren los 2 jugadores que ya no son parte de la Comunidad Económica Europea, que son el Reino Unido y Estados Unidos, ya han formado el AUKUS, que es la nueva tropa imperial de ese bloque, que es Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Ese es hoy nuestro gran enemigo, porque no solo nos ocupa, sino que es el que domina esta imperialmente domina este tablero en donde nosotros vivimos, esta región. Nosotros no, el imperialismo ruso no nos va a conquistar, ni el imperialismo chino. A nosotros lo que nos va a dejar colonia es el imperialismo del bloque del AUKUS. Así que yo creo que en realidad estamos viendo un juego horrible. Creo que lo que le pasa hoy a Ucrania es lo que le pasó a España. Están jugando el juego, que es el juego que se viene después. Y les agradezco mucho por estos espacios, por los lugares para reflexión, porque aprendo de todos, pensemos igual o no. Muchísimas gracias, Nacho. Tenemos la posibilidad acá, el último que entró, que no estuvo recién, a ver si lo veo de vuelta. Justo había un chico que ahí está, Luis Alberto. ¿Querés aportar una reflexión? Ya estamos medio en el cierre, así que si puede ser breve como para que lleguemos a saludar a todos y dar una pequeña reflexión antes del cierre, buenísimo. Sí, mira, buenas noches, muchas gracias por el espacio y por escuchar. Por favor. He estado en estos espacios como desde que empezó el conflicto y yo me quedé pegado en este espacio porque a Hugo Brito lo sigo y yo soy una persona muy simple, ¿cierto? Y yo creo que nosotros estamos en el tablero y como dice el señor recién, a lo mejor hay un tercer participante. Ya China está comprando Argentina, ya China está comprando Chile, ya Estados Unidos tiene comprado Argentina, Chile y todo, o sea, estamos todos vendidos, ¿cierto? Lo más importante de todo, creo que hay que evitar como de lugar el tema de las guerras, porque cuando uno empieza a irse a 40 años para atrás, se olvida de que esa gente que está muriendo hoy día ni siquiera había nacido. Y cuando hablan de la OTAN, qué pena que Latinoamérica no haya tenido una OTAN que nos defendiera de los comunistas que nos están invadiendo poco a poco, apoderándose de nuestros países, incluido Argentina, por supuesto, e incluido Chile, por supuesto, incluido Venezuela, incluido Brasil, Perú. Entonces, pero volviendo al tema, yo pienso que Ucrania, un país de 45 millones de habitantes, según he estado googleando, es capaz de tener su propia independencia y esta ciudad de 3 o 4 millones de habitantes que se llama Donbass, independiente de la historia, ¿no? Es como si ahora la zona de la Araucanía dijeran, oye, ¿sabes que nosotros somos 2 millones y queremos ser
independiente y viniera a Argentina y dijera, saben que vamos a invadir a Chile porque queremos defender a los araucanos, a los mapuches de Chile. Entonces es una cuestión súper compleja y está pasando hoy día. Entonces lo que yo tuiteaba en la mañana es que cuando sube el kilo de arroz acá a la gente pobre, ¿cierto?, que tiene menos poder adquisitivo, por un problema que está a 14.000 kilómetros, nos afecta. Y todo nos afecta, que muera un argentino, que muera un chileno, que muera alguien de Ucrania. Es muy terrible por una guerra que a lo mejor, como dijo el señor anteriormente, está dominada por estos tres poderes que están naciendo, que yo pensé que eran dos, que era China, tal vez Rusia, ahora sale Estados Unidos, la OTAN y todo lo más. Así que eso, y muchas gracias por el espacio. Para mí el tema es serio, hay un país que invadió a otro, y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Un minutito, Huguito, ahí te doy. Lo saludaba Luis, un abrazo, Luis, nada más. Nos trajiste un seguidor, muy bien. Bien, Hugo, bien. Gusti, ahí Susan tiene la mano levantada hace un rato largo. Hola, gracias. Susana, ahí va. Gracias. Bien. Sí, gracias. Pregunto para Marcelo, tal vez Nico, puede ser que también esté la posibilidad con respecto al poderío que fue adquiriendo también China en los últimos 20 años respecto de la puja con Estados Unidos, como que se fue creando más esta cosa entre China y Estados Unidos, y Rusia quedó más a un costado, y es una manera también de hacer sentirse su poderío, dado que el resurgimiento, sino la gran expansión económica de China ha dejado a un costado un poco a Rusia respecto a Estados Unidos. Es eso lo que me queda como inquietud, ¿no? Si eso también no pudo haber influido en todo esto, Marcelo o Nico. Gracias. Mirá, Susana, si me permitís, Nicolás. Bueno, mirá, Susana, la Unión Soviética, en época de la Unión Soviética tuvo muchísimos enfrentamientos con China, fronterizos, estuvieron al borde de la guerra en lo que se conoció el conflicto sino-soviético, que terminó periféricamente dándose en la Tercera Guerra de Vietnam, cuando China invade Vietnam y los vietnamitas, apoyados por los rusos, la verdad que le infligieron una derrota a China, ¿no? Sobre todo viendo la desproporción en cuanto a habitantes y a magnitud de ejércitos. En los años 70, en el enfrentamiento, llamémoslo oeste-este, pues uno a veces no sabe si usar el término occidental. Nixon arregla con China y empiezan a suministrarle una gran cantidad de capitales. Estados Unidos, digamos, siempre para debilitar a su principal enemigo, apoya al otro. A veces, digamos, ¿cómo te puedo decir? En lo inmediato, con mucha eficiencia. Y yo te diría, casi en la totalidad de los casos esto termina dándosele vuelta a Estados Unidos, ¿sí? Como apoyó a Al-Qaeda en Afganistán para luchar contra los soviéticos y se le dio vuelta, como apoyó a Fidel Castro y se le dio vuelta. Hay montones de ejemplos en la historia, pero el hecho es que como vos dijiste, resurgimiento de China, yo te diría, esta expansión china, comercial, militar, fue, ¿cómo te puedo decir?, impulsada, si es esa la palabra, por los Estados Unidos. Y ahora nos encontramos, y creo que esta guerra lo hace evidente, me parece que es una realidad anterior, pero no estaba tan nítida como ahora, con este mundo que ya lo dijimos en otras veces, que de ser unipolar pasó a ser tripartito. Hay tres actores
fundamentales acá, que son China, Estados Unidos, OTAN y Rusia. Y eso es una realidad que no puede ignorarse. Y esto metido, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de Huntington y de Ucrania como país escindido? Huntington, además, esto lo digo porque Nacho hizo un aporte que me pareció brillante a esta charla, como cierre, que es el asunto del enfrentamiento entre las civilizaciones, donde describe esto justamente Huntington, es hablando de este mundo ya no pensado como, digamos, pensado como en términos de civilización. Él dice que hay culturas, pero el denominador común de una cultura es una civilización. Es todo un tema, nos vamos a las 3 de la mañana si empiezo a tratar de resumir el libro de Huntington. Pero bueno, no sé si con esto te contesté, Nico, si querés agregar algo. Muchas gracias. Por ahí me quedé corto. Muchas gracias. No, por favor. Perfecto, mi mayor, yo estaba por decir exactamente lo mismo que usted. Tenemos los mismos conceptos en eso. De haber pasado de una época donde había una sola potencia mundial que era la que regía los destinos del mundo, a una coyuntura nueva donde tenemos 3 potencias, 2 creo yo más poderosas que la tercera, o sea, yo a China y a Estados Unidos la veo un escalón arriba de Rusia, sobre todo en lo económico, pero sí, tenemos 3 potencias que hoy en día cambiaron bastante lo que es la influencia china y sobre todo la influencia china cambió bastante la coyuntura mundial actual. Es más, uno de los principales bancos chinos norteamericanos es de capital chino, lo han comprado los chinos, el Chase de Nueva York. Bien. Bueno, muchas gracias, coincidimos, gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, Susana. Luis, ¿querés rematar? Ya cerramos con Luis, el gato, Isaac, como para ir cerrando ya. Luis. Bueno, reitero que fue el mejor space de los que participé. Invito a revisar la propia violencia que tenemos, la violencia interna, la que utilizamos todos los días a diario, con la que nos comunicamos, con cómo miramos al otro. Me sentí absolutamente... primero había mucha tensión y después fue bajando en mi cuerpo. Yo analizo todo por lo que me pasa en el cuerpo, no lo que me pasa por la mente, y el cuerpo se fue acomodando y la sensación de agitación que había al principio y sobre todo por la tarde fue mermando hasta que estoy en un estado de tranquilidad y paz absoluta, agradecido por todas las intervenciones, porque me parece que la forma de generar masa crítica es justamente no imponiendo ideas, sino debatiendo. Celebro muchísimo eso, lo celebro enormemente, y también interpretar el nuevo mapa geopolítico, sobre todo post pandemia, en donde comienzan a jugar actores fuertes, como yo no dejaría de lado a Surcorea y todo el tema tecnológico, y sí adhiero profundamente a que hay un cambio radical del que estamos siendo nosotros contemporáneos, y tal vez no nos estemos dando cuenta de lo fuerte y acelerado que es ese cambio, que se va a súper acelerar en cuanto se active el 5G, y ahí va a ser ya la Big Data y la información a full, que no nos va a dar ni tiempo casi a reaccionar. Así que celebro estos espacios de reflexión y continúen, porque me siento absolutamente contenido e integrado. Gracias, Luis, gracias nuevamente. La verdad que tus palabras nos llenan de alegría. Nico, ¿querés decirle algo a Luis? No, sí, la verdad, Luis, de primera, gracias por tus palabras y siempre sos bienvenido acá. La idea es sumar, cada uno puede decir lo que quiere, sus pensamientos, intercambiar ideas, intercambiar opiniones, aprender uno de otro, que es lo importante. Ejercitar las neuronas es lo mejor, es el mejor ejercicio, es el mejor gimnasio que hay. Y aparte, como decía un viejo profesor mío,
muchachos, el saber no ocupa lugar. Y aprender del otro es lo mejor que hay. Gracias, Luis. Gato. Gato, ahí no sé si querés rematar. Bueno, no se escucha. A ver, Charlie, ¿querés agregar algo antes de la salida? No, simplemente que una lástima que no me pude sumar, pero ahí los escuchaba por parte. Lo que sí me interesaba, aprovechando que hay un veterano de guerra de Malvinas acá, es qué opinión, para cerrar, ¿no? ¿Qué estás viendo vos, Marcelo, bueno, la resistencia está haciendo Ucrania en todo este conflicto y digamos, el espíritu que están teniendo de resistencia, digamos, a pesar de que tienen enfrente, digamos, una superpotencia, a pesar de que algunos acá en Argentina la desmerecen a Rusia como superpotencia, pero tiene una superpotencia nuclear enfrente. Nada, ¿qué puedes decir eso y cómo, digamos, fomentar esto acá también en Argentina, ¿no? Como el ejemplo están dando los ucranianos allá en su patria, como poder esto fomentarlo acá en Argentina. Eso. Bueno, Charlie, y con esto supongo que cerramos, así que les aprovecho primero para no olvidarme de mandarle un abrazo a todos. Un gusto participar. Realmente no se ha escuchado puede haber habido más pasión o menos pasión, pero todo el mundo dijo o puso la lupa en... Cerrá tu micrófono, Nico, y puso hincapié o acento en algún aspecto que era importante. Así que bueno, eso es un gusto. Bueno, acá yo creo que hay dos reflexiones para hacer, o tres. En una, antes que se vaya Román, expresarle mi admiración por la resistencia que está haciendo el ejército ucraniano. Voy a, como parte de la misma comunidad católica, incluir en mis oraciones a su familia y la gente que está allá. Me imagino de ser muy difícil estar acá mientras su patria vive momentos de guerra. Con respecto a la guerra particularmente, bueno, la otra reflexión antes de entrar a la guerra es la importancia que tiene la defensa nacional. O sea, esto pone en el tapete, ¿sí?, que racional o irracionalmente la defensa nacional es importante. Y la forma de evitar la guerra, como dice el viejo adagio en latín, si vis pacem para bellum, si uno quiere la paz, tiene que prepararse para la guerra. Es un seguro que uno paga, porque después salen los que dicen, no, porque ¿para qué gastar plata? No, esto es un seguro, tener defensa es un seguro, es lo que le permite a un país ser respetado y no avasallado, porque los países manejan intereses y no manejan grandes ideales. Hoy, Nicolás, vos hablaste de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son lo que son. Han servido para algunas cosas y ha sido un desastre para otras, porque nació no en un pie de igualdad, sino que nació con este poder de veto del Consejo Permanente de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo, ni muy, muy, ni tan, tan. Así que bueno, es la importancia de la defensa nacional. Me parece que esa es una conclusión que como argentinos tenemos que sacar. Y finalmente la guerra. Bueno, el ejército ruso no es el ejército soviético, es un ejército muy profesional, es un ejército altamente entrenado, motivado, que tiene concepciones doctrinarias propias. Hablan ahí de Blitzkrieg y qué sé yo, los que no tienen la más mínima idea. No es eso técnicamente, militarmente lo que están haciendo. Y hasta ahora han sido muy eficientes. Yo ya lo dije en varios espacios, por ahí algunos ya lo escucharon. El ejército ucraniano no tiene posibilidad de maniobras por líneas interiores, o sea, no puede librar una batalla defensiva o
o retardante en un lugar y buscar la decisión en otro para volver, porque más allá del heroísmo que pueda haber de los pilotos ucranianos, los rusos son dueños del aire. No ha habido contraataques, por lo menos que se sepa ahora, ¿no? Con la información que uno tiene ahora, fuertes contraataques blindados ucranianos. Rusia está evitando muy inteligentemente combatir en las localidades, o sea, está esperando que la manzana caiga, sí, naturalmente por su propio peso. Que no haya tomado localidades como esta del sur, Mariupol, no me sale ahora bien el nombre, pero ha evitado el combate en localidades, en las grandes ciudades, que es una esponja para las tropas y que favorece notablemente la defensa. No confundir las operaciones militares con el objetivo estratégico. Yo hasta ahora lo veo, pese a todo este subestimación de Putin. Putin será un autócrata, será lo que ustedes quieran, pero no es ningún tarado, y hasta ahora su ejército ha sido terriblemente eficiente, y como siempre digo, yo creo que va a alcanzar sus objetivos, se va a sentar victorioso al acuerdo de paz al cual se va a llegar, y sinceramente en este, no sé cómo decir, simpatía que siento por esta Ucrania católica occidental que tanto ha sufrido, espero que subsista el Estado ucraniano y que pueda mantener su independencia. Pero descarto totalmente una victoria ucraniana, digamos, esa sería la victoria ucraniana. Fíjense, bueno, ahí es cuestión de mirar el mapa, lo que tenemos ahora, y realmente sería pensar que Ucrania puede hacer algo más que resistir, es como Finlandia en el 39, ¿sí? En la medida que resista, es en la medida que va a poder negociar mejor, la mejor paz que pueda negociar, ¿sí? Pero no, me parece que es un error subestimar a Putin y menos subestimar al ejército soviético, que creo que todavía tiene su segundo y tercer escalón intactos. Y que, no sé, esto es lo que puedo decir hasta hoy. Mientras Rusia no cometa errores, va a ganar la guerra, y eso no es un deseo, es lo que la realidad está dictando. Excelente, Marcelo. Bueno, los vamos a ir dejando, vamos cerrando el espacio. Le agradecemos a todos los que están aún oyendo y nos han acompañado. Estuvimos, bueno, acá vamos a publicar después ambos espacios. El primero más largo, de unas 3 horas, se cayó, y que continuamos y retomamos un poco el eje de lo que veníamos hablando. Les repito, síganos a estas cuentas, Nicolás Salgado, Agustín Atalla y Marcelo Rambías. Síganos, así pueden visualizar nuestro espacio. Esto es La Derecha Tuitera. Cuando quieran son bienvenidos y les prestamos el micrófono para que puedan hablar, preguntar, y bueno, en este caso estamos con 2 expertos en relaciones internacionales, derecho internacional y conflictos bélicos. Así que bueno, les agradezco de corazón, muchas gracias por sus halagos y por retuitearnos y ponernos me gusta y seguirnos. Les agradezco mucho, les mandamos un abrazo y los esperamos posiblemente mañana. Vamos viendo en el día y vamos poniendo el recordatorio. Les agradecemos y que tengan una buena noche. Chau Nico, chau Marce, chau Nacho, Román, Gato, Luis, Charlie, Susana y bueno, todos los que no están oyendo, Huguito, Ale, Esteban. Muchas gracias por la compañía de siempre, gracias por apoyarnos y los esperamos. Un abrazo, chau. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Igualmente, Marce, un abrazo a todos.
Chao, chao.